Esto es Charlotuna, un podcast malagueño de Curro Fernández Sibaja. Hola a todos, ¿qué tal? Sé que suelo regalaros unas introducciones más creativas, más narrativas, pero como este es el episodio más largo que he grabado hasta la fecha, no he querido meter mucha más paja y he preferido ir directamente al grano. He hablado con Juan Villena y Antonio Ávila, que son dos investigadores de la UMA, que defienden junto a su equipo que el habla malagueña entre el año 1950 y el año 2000 se ha castellanizado, que cada vez hablamos más diferente a lo que hacían nuestros abuelos o incluso nuestros padres. Es un tema muy interesante y ellos, para confirmar esta hipótesis, lo que necesitan es recoger material sonoro y material gráfico de una época anterior a 1990. Sobre eso hablaremos más a fondo, veremos cómo podemos entre todos hacérselo llegar, pero me pareció un tema muy interesante porque, igual que hicimos en el caso de Nielo Muñoz en la anterior entrevista, tenemos que recuperar y poner en valor lo que nos diferencia del resto. Y el habla, sin duda, es una parte fundamental. Hola Juan, hola Antonio, ¿qué tal estáis? Hola, buenos días. Buenos días, muy bien. Oye, que mil gracias, porque esto lo llevamos cocinando poco a poco un par de semanas y tenía bastante ganas de hablar con vosotros. Ya he explicado en la introducción del podcast qué es exactamente lo que hacéis, pero ahora vamos a meternos en materia para entenderlo bien, porque creo que de verdad es un proyecto muy, muy interesante. Voy a recapitular un poco lo que hacéis, corregidme en cualquier momento si me equivoco. Vosotros lo que defendéis es que el habla malagueña entre el año 1950 y el 2000 se ha ido perdiendo, ha ido cambiando hasta castellanizarse, hasta ser un poco más castellana. Entonces, en esa búsqueda de material, en esa hipótesis, necesitáis material que argumente eso. Habéis estado buscando medios de comunicación. En los medios de comunicación no existe un habla malagueña fluida y, digamos, natural, porque obviamente son medios de comunicación y lo que intentan es hacerse entender al mayor número de gente posible. Y lo que estáis buscando es que el malagueño de a pie, cualquier persona que esté escuchando esto, con las grabaciones que tengan de vídeos antiguos, tan antiguos que puedan ser de Super 8, de cualquier tipo de formato, que sean grabaciones de cumpleaños, de bodas, de cualquier tipo de celebración o simplemente de un vídeo en casa, que esa gente pueda mandar ese material suyo, personal, para que vosotros analicéis cómo ha ido evolucionando esa lengua en una forma natural, ese malagueño en esa forma natural, a lo largo de esos años. Corregidme si me equivoco, por favor, que no sé si estoy patinando. Bueno, yo no creo que te equivoques. Tú has resumido muy bien la situación. Efectivamente, el habla de la ciudad ha cambiado, igual que cambia la variedad lingüística de cualquier otra ciudad, pueblo, región o país. Es un proceso natural. Es verdad que parte de la población, de la pirámide social de la ciudad, se ha movido en el sentido del modo de hablar, digamos, estándar, el modo de hablar que se aproxima más a lo que se oye en la televisión, en la radio, en la política nacional. Es decir, el habla que la gente normal de la calle identifica con Madrid, vamos a decirlo así. Sí, sí. Las clases más altas de la ciudad, más instruidas, se han movido en ese sentido y han adquirido algunos rasgos de pronunciación, algunas construcciones, algunas palabras de esa variedad lingüística más prestigiosa y han abandonado otras más tradicionales, más propias de la tradición de la ciudad y también más propias de las capas más bajas de la ciudad, que estas normalmente siguen conservando. Es decir, en cierto modo se ha producido una especie de aumento de la polarización que siempre ha existido entre las clases sociales y en su manifestación lingüística. Igual que hay diferencias de modas, diferencias de comportamiento, pues también existen diferencias de hablar, de habla, entre las clases más altas y más bajas. En este sentido, lo que tú has dicho es totalmente cierto, pero fundamentalmente localizado o focalizado en las clases más altas. Esto, si lo llevamos a la parte práctica, Antonio, que tú y yo lo hablamos por teléfono cuando estuve documentándome sobre toda esta charla que estamos teniendo,
podemos quizás aplicarlo a que, en un ejemplo práctico, como digo, mi madre, que es de una generación mayor, lógicamente, mi madre sesea, mi padre cecea, y de los 4 hijos que somos, todos hablamos de una forma más castellana. O sea, estamos hablando de esa evolución y de esa educación que todos hemos tenido universitaria. Tampoco estamos hablando de que seamos ni mucho menos personas ilustres, pero que tenemos una educación universitaria y ninguno ha seguido con esa forma de habla, ¿no, Antonio? Así es, justo. Es que lo has explicado muy bien con ese ejemplo que has utilizado. Y aunque tú y yo pertenecemos a generaciones diferentes, a mí me pasa exactamente igual con mis padres. Igual, exactamente igual, porque en estudios que ya hemos realizado y a los que se ha referido Juan desde los 90 hacia acá, pues hemos comprobado, de hecho, a través de grabaciones a personas vivas, a personas con distintos grados de instrucción y distintas generaciones, hemos comprobado que las personas mayores, los hombres concretamente, mi padre formó parte de la red que se estudió, del grupo social y generacional que se estudió. Mi padre era representante de una forma de hablar malagueña muy relacionada con los hombres y que tú también has relacionado con tu padre, que es el ceceo. Los hombres en la ciudad de Málaga siempre se han caracterizado por esa forma de pronunciación relacionada con el ceceo. Mi padre, en vez de decir que se iba a comer una pasa o que iba a echar una pasa en aguardiente, pues yo recuerdo que él siempre decía que a él le gustaban mucho las pasas y las pasas en aguardiente. Y mi madre, todo lo contrario, mi madre es todavía una mujer muy seseante, representante quizás de una forma de hablar caracterizada y asociada a la mujer en Málaga y en otros lugares, pero también en Málaga. Y mi madre, pues en vez de ir a sacar agua del pozo, iba a sacar agua del pozo. Y ocurre igual también, mis 2 hermanas y yo somos distinguidores. ¿Por qué? Porque hemos optado por un patrón de pronunciación en ese sentido. Es verdad que el nivel de instrucción tiene mucho que ver, porque Juan, que me conoce desde que yo era mucho más joven, y él también, claro, pero yo fui alumno de Juan, a quien considero mi maestro todavía. Juan sabe que yo al principio, en mis clases de primer curso en la facultad, era ceceante. Yo ceceaba. Y sin embargo, a lo largo de la instrucción formal he ido adquiriendo un patrón de pronunciación diferente. Y todavía se me escapa. Es posible que a lo largo de esta conversación que tengamos se me escape alguna Z donde tenía a lo mejor que en el modelo del español estándar decir S. Es posible. Pero en la medida de lo posible también es verdad que distingo una opción personal. Sí, Hay un como tú bien ejemplo. has dicho. Hay un ejemplo también que me pareció muy gráfico que estuvimos comentando, Antonio, y fue que en mi caso, yo tenía un compañero de clase que ceceaba, desde pequeño ceceaba. Y bueno, conociendo a los padres, no lo hacía tampoco en casa porque sus padres ceceasen o seseasen, simplemente él tenía ese deje, por decirlo de alguna forma. Pero a ese niño se le corrigió. O sea, a ese niño desde pequeño se le llevó al logopeda. Quiero decir que hemos pasado a normalizar que hablemos de forma más castellana hasta el punto de que hay que corregir al que no habla de forma castellana cuando es niño. No sé si tú también lo piensas así, Juan, o si crees que es una derivación natural lo que ha pasado. Bueno, es verdad que el ceceo en algunas zonas donde no existía como fenómeno normal en la variedad lingüística, se consideraba un defecto de pronunciación. Es decir, el ceceo, incluso se utilizaba la palabra ceceo para describir cualquier defecto de pronunciación, no solamente lo que hoy llamamos ceceo, sino cualquier otro defecto, lo que también se llama vulgarmente un frenillo, la pronunciación de la R, por ejemplo. Y yo he visto también en algunas traducciones del inglés, pues utilizan ceceo como traducción de la palabra inglesa que define el frenillo o el defecto de pronunciación. Entonces eso lo explicaría junto con
esa interpretación que tú aduces. Es decir, que el ceceo se consideraba un rasgo desde el punto de vista de la ciudad, del ciudadano, del hablante urbano, como un fenómeno muy, muy desprestigiado. Incluso un estereotipo de tipo rural, de clase muy baja, que significaba socialmente ignorancia, incluso tosquedad, malas maneras. Y esto, pues claro, no quería uno tenerlo en casa, si podía evitarlo. Entonces, si se tenían medios, pues no me extraña que se optase por esa solución, que evidentemente era una solución errónea, ¿no? Cuando yo estuve explicándoles a los logopedas hace unos años de la Universidad de Málaga, lingüística, pues les decía que tenían que conocer muy bien cuál era la situación sociolingüística y dialectológica del habla de la ciudad y de la provincia para no llegar a confusiones de este tipo y tratar de corregir fenómenos que son absolutamente naturales. Y el ceceo es un caso particular de esto. En esta charla, además de hablar del habla malagueña, que creo que ya con eso es suficiente, lo que yo quiero insistir es en que la gente se anime, el que esté escuchando esto, que se anime y que si tiene vídeos de una fecha anterior a los 90, vídeos o audio, que puede mandarlo vosotros, que va a ser obviamente de forma totalmente anónima, que a vosotros solo os interesa la forma, no el contenido, y que pueden mandar esa información o simplemente preguntar cómo pueden hacerlo en el correo boom, V-U-M, M de Málaga, boom, @humo.es. O sea, que ahí pueden mandar la información o preguntar lo que necesiten, que es interesante que hablemos sobre el habla malagueña, que sepamos cómo evoluciona y que sois vosotros los que os estáis encargando de eso y que creo que es necesario. Así que de verdad que animo a la gente a que lo haga y luego recordaré otra vez el mail más adelante. Lo que a mí me interesa saber, Antonio y Juan, es en este tiempo, ¿qué es lo que habéis descubierto? ¿Qué podéis confirmar del habla malagueña? Bueno, yo, si me permites, Curro, antes de contestar a esta pregunta, o si quiere Juan contestarla, como él quiera, pero antes yo quiero hacer una breve alusión a esta búsqueda de información a través de la participación de los malagueños, ¿no? Y sus aportaciones. Yo quiero manifestar un poco la impresión que tengo, el sentimiento que tengo hasta ahora. Hasta ahora el proyecto se está dando a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación y estamos empezando a obtener información documental, sonora, en algunos casos muy interesante, que me lleva a poder compartir con todos esta afirmación que hago a continuación. En los 30 años que llevo investigando el habla de Málaga en general, y en el ámbito de la sociolingüística, este es el proyecto más emocionante en el que me he embarcado, en el que he participado. El otro día tuve ocasión de hablar con una señora que a través de los medios de comunicación tuvo noticia de nuestra iniciativa, una señora octogenaria, ya próxima a los 90, y cuando terminé de hablar con ella y durante la charla, ella nos ofrecía materiales que decía había encontrado en el trastero, rebuscando entre sus pertenencias. Tuve la sensación de que esa mujer nos estaba ofreciendo su vida. Eso es una cosa para nosotros muy importante. A mí, como digo, me genera mucha emoción. Esta mujer incluso me llegó a decir que ella recordaba de cuando era niña acompañar a su padre, que iba con una cámara de Super 8, acompañando incluso al obispo Emilio Benavent, estamos hablando de los años 50, 60, cuando el obispo hacía pastorales en los barrios castizos propios de la ciudad de Málaga, la Coracha antigua, el barrio de la Trinidad, del Perchel, y el obispo iba pues dando como aguinaldos en esta época a lo mejor de Navidad, y el padre grababa todas estas visitas que hacía el obispo, y ella, muy emocionada, me contaba, recordaba a su padre grabando,
recordaba al obispo haciendo esta pastoral y recordaba, como digo, con mucha emoción estas situaciones. Fíjate hasta qué punto es para nosotros importante este proyecto, ¿no? Los malagueños nos están dando su vida, nos están abriendo las cajas de cartón en las que tienen guardadas sus vivencias más personales, más íntimas, sus recuerdos más arraigados, y nos lo están ofreciendo para que nosotros estudiemos y hagamos una reconstrucción del habla malagueña. Para nosotros eso es muy importante, para mí es muy emocionante. Me parece muy interesante y así es, vaya. En mi caso personal también he cedido material y es cierto que es así, que al fin y al cabo lo que estás entregando es parte de tu vida y que estudien la voz de los tuyos y la forma de hablar de tu familia y de tus antepasados. O sea, que es emocionante y es interesante, es necesario, para mí es necesario que sepamos cuál es esa evolución. Entonces, Así es, retomando, Curro. eso es, sí, dime, Antonio. Perdón, solamente una última cosa sobre este asunto. Has puesto como ejemplo tu propio material que nos has cedido de manera muy gentil, y ese material, de hecho, está ya en manos de un profesional que está digitalizándolo, porque un punto importante también para las personas que puedan tener esos materiales es que nosotros nos comprometemos, como es lógico, a devolverle el material intacto, pero además a darle una copia digitalizada en formato digital para que ese material ya no se pierda nunca. Otra cosa que la gente muchas veces ignora es que el material grabado en cintas de casete o en material en soporte analógico, en cualquier caso, con el paso del tiempo tiende a deteriorarse e incluso a borrarse. De forma que cuando uno acude a algo que cree que tiene grabado, ahí ya no hay nada. Nosotros lo que estamos haciendo es que a cambio de esa generosidad en cedernos los materiales en préstamo para estudiarlos, se los devolvemos en formato digital para que eso ya perdure para siempre, para generaciones futuras, para que se intercambie a través de forma fácil, a través de los procedimientos electrónicos de última generación. En cualquier caso, es una manera de mostrar nuestra gratitud hacia la gente que quiera colaborar con nosotros. Es destacable, hay que decirlo, sí, señor. Lo que os decía era eso. En este tiempo, ¿qué es lo que vosotros habéis descubierto? ¿Qué podéis decir del habla malagueña? Bueno, yo, antes de contestar esa pregunta que me parecía importante, querría completar un poco lo que ha dicho Antonio muy brevemente. Y es que tengo una etiqueta para rotular eso que ha explicado muy bien Antonio y que tú también has comentado. Es que los que trabajamos en este tema tenemos un asunto que es devolver a la comunidad pues eso que ellos nos proporcionan. Y esto se basa en un principio que es el principio de la deuda contraída, que es un principio de la sociolingüística, que un sociolingüista muy conocido, muy importante, norteamericano, que se llama William Labov, enunció. Nos comprometemos con la comunidad, puesto que la comunidad se compromete con nosotros. Y esa emoción que ha transmitido Antonio antes al contar lo que le debemos a esas personas que nos ceden su material, que es parte de su vida, nosotros lo restituimos no solamente mediante ese intercambio que ha comentado, sino también porque lo que nosotros en el futuro descubramos, y ahora vamos a hablar de ello, lo vamos a extender, a difuminar, a difundir en la comunidad para que la comunidad tenga más conocimiento sobre su propia forma de ser y su propio pasado. Entonces, eso que está ocurriendo hoy día, que abandonamos a los viejos, nos olvidamos de ellos y nos importan poco. Nosotros lo que queremos es poner en valor precisamente a estas personas que tienen
una edad ya avanzada o que incluso ya no están con nosotros, pero cuyos datos, cuya vida transformada en datos de manera anónima, nosotros vamos a estudiar y el resultado lo vamos a comunicar y lo vamos a difundir. En segundo lugar, por responder a la pregunta que nos habías hecho acerca de qué hemos descubierto, te podría dar una respuesta que puede parecer paradójica. El descubrimiento más importante es que en Málaga no somos muy especiales. Lo que está ocurriendo y que hemos comentado antes acerca de ese cambio lingüístico lento que viene de mediados del siglo pasado y que supone un acercamiento al estándar por parte de las clases medias, media altas de la ciudad, es un fenómeno que ocurre en muchos otros sitios. Nosotros trabajamos en colaboración con una serie de grupos de investigación en Europa, fundamentalmente en Alemania, en Holanda, en Italia, en Chipre, que estudian los procesos de cambio lingüístico en las ciudades. ¿Qué pasa con el habla de las ciudades en Ámsterdam, en Nicosia, en Frankfurt, en fin? ¿Qué está ocurriendo? Y qué está ocurriendo en otras ciudades de Andalucía, en Granada, en Sevilla, qué pasa en Las Palmas, qué pasa en Madrid, qué pasa en Alcalá. ¿Existe algún patrón común? Y hemos descubierto que sí, que efectivamente existe un patrón común, que en las ciudades este movimiento de acercamiento a la variedad estándar está ligado a la modernidad, a la urbanización y a la globalización. Tú antes lo has relacionado con la educación, y Antonio también, cuando hablaba de su particular evolución desde el seseo de su barrio hasta la variedad que él utiliza hoy, que utilizo yo y que utilizas tú. Vosotros dos sois mucho más jóvenes que yo, pero la variedad que utilizamos es muy similar. Ese proceso que hemos seguido lo siguen también en todas estas ciudades y produce lo que llamamos una variedad intermedia. Variedad intermedia entre el dialecto local, es decir, aquello que se habla en las localidades pequeñas, en los pueblos o en los barrios urbanos de clase trabajadora, y el estándar. Entre esas dos variedades tan extremas se está consolidando una forma intermedia de hablar que aproxima el habla de Málaga, el habla de Granada, el habla de Sevilla, el habla de Toledo, el habla del sur de Madrid, el habla de Murcia, de Extremadura, de forma que si nos situáramos en un espacio geográfico urbano continuo, veríamos que hay una continuidad, que es muy difícil hoy distinguir un joven hablando de Málaga de uno de Murcia o de uno del sur de Extremadura o incluso de Vallecas en Madrid. Hay diferencias, pero estas diferencias observadas en el espacio serían diferencias meramente graduales. Cada vez se van aproximando más las variedades. Entonces, el futuro nadie lo puede predecir, pero la fuerza que está adquiriendo esta variedad intermedia entre el estándar y los dialectos de base cada vez tiene más potencia, cada vez tiene un mejor futuro. Entonces, bueno, yo en algún momento llamé a esta variedad intermedia español común, porque pensaba que podría ser la forma común, corriente, de hablar español en un futuro no demasiado lejano. Entiendo. Una apreciación, por favor, Curro. Sí, claro, claro. Apreciación no, en ningún caso.
Un ejemplo Ujú. muy práctico, además propio, que yo creo que es interesante y que siempre cuento en mis clases y que a mis estudiantes le causa mucha sensación. Mi hija, en un momento hace unos 10 años aproximadamente, empezó a estudiar medicina en Santiago de Compostela. Ujú. Bueno, pues nosotros hicimos muchos viajes en coche, atravesando toda España, desde Málaga, pasando por Sevilla, adentrándonos en Extremadura y hacia Galicia. Hace 10 años, las diferencias que existían, que yo apreciaba, porque además de padre y de conductor, era una persona que iba muy pendiente de cómo, cuando parábamos en la gasolinera, lo que oía, lo que podía de alguna manera interesarme desde el punto de vista lingüístico y profesional. Había diferencias desde prácticamente el norte de la provincia de Sevilla con respecto a la forma de hablar de Málaga, por ejemplo, ¿no? Esas diferencias y esos procesos de convergencia a los que ha hecho referencia Juan, esos procesos de variedad intermedia, son muy rápidos, porque a medida que avanzaba el tiempo y yo iba haciendo esos viajes en coche para visitar a mi hija, poco a poco, digamos que esa línea fronteriza, que diferenciaba bastante bien las variedades propias de las variedades, digamos, de más allá de Despeñaperro, se iban diluyendo. De forma que yo me daba cuenta de que las personas en Extremadura al principio tenían unos rasgos diferenciadores con respecto a la gente de Andalucía en general, y poco a poco esa línea iba subiendo. Iba subiendo de Badajoz, Zafra, Cáceres, Mérida, y ya después mi hija se vino aquí a estudiar a Málaga y ya no he podido seguir esa evolución. Ujú. Pero es verdad que esa evolución es rápida, esa variedad intermedia está tomando mucha fuerza. Decía Juan que no nos atrevemos nunca a predecir el futuro porque eso casi sería ciencia o lingüística ficción, ¿no? Pero según lo que te estoy exponiendo con este ejemplo, el proceso parece un proceso que tiene gran difusión, gran relevancia y sobre todo está patrocinado, promovido por esos grupos sociales a los que Juan ha hecho referencia. Jóvenes de clase media alta, en núcleos urbanos. Hablábamos tú y yo por teléfono, Antonio, de que también, como ha dicho antes Juan, realmente el malagueño no es muy distinto al resto de dialectos, digamos, o lo que está ocurriendo en otras ciudades españolas. Lo que sí me decías tú es que sí, a nivel léxico, hay palabras que solo existen aquí o palabras, digamos, que hemos creado nosotras. Un ejemplo de ello era gazpachuelo, por ejemplo. No sé si recuerdas que estuvimos hablando sobre esto y si se te ocurren más ejemplos de palabras que realmente sean auténticamente malagueñas, que sean genuinamente malagueñas. Sí, pero si no recuerdo mal, Curro, justo yo iba más bien en el sentido que Juan ha expresado de que tenemos pocas palabras Ujú. exclusivamente malagueñas. En todo caso, lo que sí que hemos estudiado desde el punto de vista léxico es que hay acepciones que bien por metáfora, por metonimia, por procesos cognitivos relacionados con la realidad de la ciudad de Málaga, eh, palabras que han tomado acepciones propias. Ujú. Eso quizá. Y desde el punto de vista morfológico, pues con variaciones morfológicas se han adaptado y se puede decir que sean propias de la ciudad de Málaga. Tú has citado gazpachuelo. Casi todas, además, tengo también que añadir que están relacionadas con tradiciones muy arraigadas en lo que son las costumbres, ¿no? Ujú. Y pues, no hay tradición más arraigada en el ser humano en general que comer. Y en el ámbito de la alimentación, de los platos típicos de la zona, pues es verdad, como en todos los lugares, que encontramos platos, digamos, que han surgido aquí o que tienen aquí una característica concreta y han tomado una acepción y una forma de nombrar a ese plato característica. Tú haces referencia al gazpachuelo, el borrachuelo, fíjate que tiene la misma terminación, ¿no? Ujú. Morfológicamente estamos hablando del mismo proceso. El en blanco, ¿te acuerdas? Una sopa de Sí, sí. pescado que puede considerarse de la zona, bueno, del lugar donde hay mar al fin y al cabo, ¿no? Porque es que hablar de una zona concreta es muy complicado. Yo el otro día ponía algún ejemplo en un curso de máster que estaba dando
de algún elemento propio de la zona de Málaga y enseguida salta alguien y dice, pues yo vengo de Cádiz y allí también se dice. Pues sí, claro. Es que buscar una palabra que solo se emplee en un lugar, yo creo que volvemos a lo de siempre. Hablamos español y, como es lógico, la mayor parte de las palabras que utilizamos son compartidas por todas las personas que hablamos español. Si queremos hacer arqueología lingüística propiamente dicha, pues posiblemente encontremos alguna variedad muy exclusiva de nuestra ciudad, pero es difícil. Seguro que Juan se acuerda de una anécdota que vivimos en un plató de televisión local cuando sacamos un estudio sobre el léxico malagueño, y yo creo que se entendió mal y nos invitaron a que fuésemos allí a hablar de nuestros hallazgos. Y nuestros hallazgos no eran ni más ni menos que en general, que el léxico malagueño es compartido por todas las personas que hablan español. Ya sé que eso no tiene mucho impacto periodístico ni nada de eso, pero seguramente lo explicamos mal y se entendió mal y nos invitaron para hablar de esto. Y allí en el plató había una persona, cuyo nombre no voy a citar, que había elaborado un vocabulario malagueño, un diccionario de términos malagueños. Para elaborar un vocabulario de términos de cualquier lugar se necesitan muchos términos, muchos vocablos. Es decir, que él iba allí como representante de lo que nosotros justamente negábamos, ¿no? Y cuando Juan y yo empezamos allí a proponer, a plantear las conclusiones de nuestro estudio, este señor se enfadó muchísimo, porque él afirmaba que el habla de Málaga es un habla muy característica de la zona, casi estaba dando a entender que en Málaga se hablaba una cosa distinta al español con su discurso. En un momento determinado de un descanso, este señor fue a tomar agua y ya no volvió más. Nos quedamos Juan y yo solos, se enfadó mucho y no regresó. Pero nosotros no podemos hacer otra cosa que documentar lo que observamos, y lo que observamos es que el habla de Málaga, también en el léxico, es un habla muy, muy común al resto de zonas, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo he desayunado 2 tejeringos. Si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia, allí no aparece ese término. El otro día veía que hay una historia, ¿no? Normalmente estas palabras tienen un origen incierto, que no se puede documentar con facilidad. Pero hay intelectuales locales que le dan un origen y una historia. Y concretamente a tejeringo, el otro día leí que había alguien que había propuesto una posibilidad del origen en Málaga, ¿no? En fin, que si quieres podemos hablar de este asunto, pero podría proporcionarte pocas palabras propias de nuestra ciudad, exclusivamente de nuestra localidad. Sí, yo entiendo que cuando... Entiendo, digo, perdón por cortarte, cuando tú me dices que hay palabras que realmente son españolas, por decirlo así, pero que no son propias de Málaga, es el ejemplo quizás de nube, que lo hablamos. El significado que en Málaga le damos a nube no es el significado, relativo al café obviamente, no es el significado que se le da en otras ciudades. Pero eso no quiere decir que la palabra sea propia malagueña, que esa palabra obviamente es del léxico español. Ahí tienes un ejemplo del significado metafórico, ¿no? Al que hacía antes referencia. Normalmente mediante procesos que están bien estudiados, además, en la lingüística cognitiva, al fin y al cabo el lenguaje es pura metáfora y pura, en este caso, invención o traslado de significados de un lugar a otro. En este caso, pues cuando el café, digamos que tiene poco de negro y mucho de blanco, es decir, poco café y mucha leche, pues a lo mejor a alguien se le ocurrió que eso dicen que está relacionado con el café central y con los fundadores del café central, ¿no? A los fundadores del café central. Bueno, pues quizá ese color blanquecino del café con poco café y mucha leche, pues le recordó metafóricamente a una nube. Y a medida que iba aumentando el color o el matiz oscuro del café, el sombra, pues hacía más referencia a algo más oscuro, como puede ser una sombra. Es verdad, entonces, que son palabras que pertenecen al léxico compartido de todos los que hablamos español, que en Málaga han tomado una acepción determinada y en este caso se refiere a las formas de tomar café.
voy a hacer un breve parón en la charla que estamos teniendo con Juan y Antonio, que creo que está siendo muy interesante, para recordaros que podéis suscribiros a este podcast, que es tan simple como darle al botón suscribir en cualquier plataforma en la que estéis oyendo esto, ya sea Spotify, ya sea Apple Podcast o ya sea iVoox. En cualquier caso, podéis suscribiros para que os notifique cada vez que sale un nuevo episodio y yo os lo agradeceré porque eso me ayudará a seguir creciendo. Por otra parte, tenéis en mis redes sociales un canal con el que contactar conmigo y decirme qué temas queréis que hable en el podcast, qué invitados queréis que traiga, qué os parece interesante o simplemente qué os ha gustado o qué no os ha gustado del capítulo. Podéis encontrarme tanto en Twitter como en Instagram como @currofsibaja, con B, currofsibaja. No me enrollo mucho más, os recuerdo como siempre que en las notas del podcast, bajando la pantalla, vais a encontrar muchas referencias de lo que estamos hablando, ya sean libros o cualquier otro contenido de interés, así que os invito a consultarlo y seguimos hablando con Juan y con Antonio. Juan, yo tengo una pregunta que creo que puede surgirle a mucha gente que esté escuchando esto, y es que si es malo que se pierda este habla malagueña. O sea, ¿es malo? ¿Tenemos que luchar por conservar esas expresiones, esas palabras? ¿O simplemente tenemos que saber que está evolucionando y ya está? Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Es malo que se pierda la tradición? ¿Es malo que se pierda lo específico de un grupo, de una comunidad? Es una cuestión más ética que quizás científica. Uh-huh. Antes ha hablado Antonio o ha dado a entender que la posición del lingüista cuando estudia la comunidad de hablantes es como la de un fotógrafo que hace una instantánea, que toma una imagen sin dejarse influir de ningún modo y por lo tanto tampoco influyendo en la realidad, simplemente trasladándola cual es. Aunque esto no es totalmente cierto. El punto de vista, la perspectiva que tiene el lingüista influye lógicamente en el objeto que está observando. Constatar el hecho de que el habla se va moviendo, o al menos el habla de ciertos grupos, y constatar que ese movimiento va ligado a un proceso de modernización, en sí mismo no es un hecho malo ni bueno, es simplemente un hecho sociológicamente captable, sociológicamente describible. El hecho de que se mantenga la variedad lingüística más vernacular, más local, más tradicional, si esto va ligado al hecho de que la comunidad se mantiene aislada, con pocos contactos externos, muy volcada en sí misma, ¿garantiza eso la pervivencia de la variedad? Sí, pero ¿es necesariamente bueno? Creo que cada grupo social y cada comunidad debería responder a esa pregunta, evaluando las ventajas y los inconvenientes. Sería muy presuntuoso por mi parte dar una respuesta general. Uh-huh. No sé si tú quieres añadir algo al respecto, Antonio. No sé si tú crees que es malo, que es bueno, que es necesario. Bueno, claro, no puedo decir más que lo que Juan ha dicho, afirmarlo, confirmarlo. Y un poco, ¿es bueno o es malo perder la herencia material que nos dejan nuestros antepasados? Bueno, pues dependerá también si la herencia me interesa, si me deja a lo mejor un piso que yo puedo disfrutar, pues será muy bueno. Si me deja un piso que está embargado, pues seguramente no será tan bueno.
En el caso de la herencia, digamos, no tan material, no tan material como una joya o un piso, sino lingüística, un poco también va a depender de las circunstancias de cada comunidad. Deberíamos plantearnos si estamos dispuestos a abandonar también, como decía Juan al principio, a nuestros mayores. También tiene mucho que ver con esto. El renunciar de alguna... la forma de hablar, el lenguaje en general, es un rasgo de identidad. No lo olvidemos. Yo hablo como hablo porque me quiero identificar con un grupo social. Eso lo puedo hacer de forma más o menos consciente. Pero una de las funciones de la variación lingüística es la de identificarme con grupos sociales. La lengua la forma de hablar es un rasgo de identificación, de identidad del individuo, de pertenecer a una comunidad. Pero a la vez de ser un rasgo de identidad, de pertenencia, es una forma también de exclusión. Me quiero también excluir de otros grupos que hablan como yo no voy a imitar, con un comportamiento lingüístico que no quiero imitar. Yo creo que deberíamos plantearnos un poco qué queremos hacer, por qué hacemos lo que hacemos, si es que renunciamos a la herencia, si es que no queremos mantener la herencia de forma consciente o lo hacemos de forma inconsciente. Si me quiero identificar más como un profesor de universidad, que a lo mejor yo puedo hacerlo así, en el sentido que hablábamos antes de distinguir la S y la Z, o de pronunciar de una manera bien marcada la J en reja o en jarabe, o si ese rasgo de identificación con un ámbito profesional queda relegado a un segundo lugar en beneficio de identificación local. Y en ese caso, pues a lo mejor yo hubiese mantenido el ceceo de mi padre o la relajación de esa consonante velar y yo pues diría J en vez de decir J. Son cuestiones que deberíamos plantearnos y que en cada caso pues tiene una explicación distinta. ¿Es bueno o es malo? Pues ni una cosa ni otra. Es un proceso natural de la lengua asociada a los grupos que la utilizan. Para acabar y no robaros mucho más tiempo, tengo un pequeño juego, por decirlo así, y es que en mis redes sociales le pregunté a mis seguidores que compartiesen conmigo palabras o expresiones que ellos considerasen malagueñas, que habían escuchado en casa, simplemente por compartirlas y por debatirlas con vosotros y que me digáis, que me hagáis un fast check, que me digáis qué palabras son realmente malagueñas, que no, y si conocéis alguna curiosidad sobre ellas. Así que si os parece, os voy soltando algunas perlas. La primera que me dejaron, que es una muy típica, muy usada, o quizá cada vez más en desuso, pero bueno, que es una palabra que todos conocemos el significado, que es merdellón, que me pareció una palabra interesante, porque tiene una connotación negativa. Merdellón es una palabra muy graciosa. Uh-huh. Hay quien dice que la etimología, la procedencia etimológica de merdellón proviene de la época francesa, de la época de la invasión francesa, y que se había utilizado en Cádiz, en Málaga. Es una palabra más general o sea, más amplia de uso que la ciudad o que la provincia de Málaga. Se conoce, al menos en Cádiz, se oye en toda la Andalucía occidental. Y relacionaban esta palabra con la dominación francesa, en la que los franceses despreciaban a los gaditanos, a los malagueños, porque decían que eran merde de gens, o sea, mierda de gente, y que de merde de gens vendría al oído meridional la forma merdellón. Bueno, es posible, no hay ningún dato que nos permita afirmar que esa es la etimología correcta, pero es gracioso. Y unas personas se las van contando a otras y bueno, no deja de ser un valor ciudadano más la etimología. Las etimologías que se suelen ver en los diccionarios locales y en los libros que se escriben sobre Málaga no dejan de ser, en muchos casos,
puras etimologías platónicas, es decir, construcciones, un poco elucubraciones sobre el desarrollo conceptual y formal de las palabras. Entonces, bueno, Merdellón, por resumir, es una palabra de uso más amplio que Málaga, es una palabra que a mí me parece extraordinariamente descriptiva, muy característica de la ciudad, y la etimología, pues, es graciosa. Es interesante también, Además, Antonio, ay, sí, creo, perdón, creo que, perdón, nada, Quique. creo que es lo que íbamos a comentar quizás, que es interesante además que tiene una connotación negativa y el malagueño, o bueno, el malagueño incluso, si me dice fuera de Málaga que también hay gente que lo usa, quiere hacer la suya. O sea, estamos hablando que incluso palabras con una connotación negativa, nos parece interesante apropiarnos de ellas. Claro, sí, es una palabra que tiene una connotación negativa y que para dar un dato todavía más concreto al que ya ha dado Juan, que él ha dicho que es una palabra no solo malagueña, sino que se da en otras zonas cercanas a Málaga, Cádiz, etcétera. Esa palabra viene recogida en el diccionario de la lengua general española, en el diccionario de la lengua española de la Real Academia. Es decir, que es una palabra de uso general, o al menos entendida como de uso general por la Academia. ¿Por qué nos apropiamos? Porque ese sería otro tema de debate muy interesante que daría incluso para un programa nuevo o para una nueva charla amplia. ¿Por qué nos apropiamos incluso de palabras que tienen ese significado tan negativo, tan estigmatizado? Bueno, el estudio de las actitudes, de las creencias lingüísticas, también es un estudio muy, muy bonito y que se está haciendo también en la Universidad de Málaga por nuestro grupo de investigación. Y seguramente ahí encontraríamos una respuesta a esta pregunta que en principio parece difícil de contestar, porque es verdad que Merdellón tiene un significado muy negativo para hacer tanto énfasis los malagueños de todas las generaciones en que es nuestra, ¿no? Que es de nuestra pertenencia. Otra palabra que me dejaron, otras dos palabras y que creo que podremos agrupar en el mismo grupo, por un lado es la palabra fixo, que es básicamente el celo con el que se pega, y la otra es Niki, que yo no sé si vosotros la conocíais porque yo no tenía ni idea, pero Niki es como un polo, una camiseta deportiva. Y yo he supuesto, eso es totalmente, digo que es una suposición, que quizás la raíz sea igual que la de fixo, que al fin y al cabo es el nombre de la marca y por lo tanto con el que se globaliza el concepto, con el que se globaliza la palabra. No sé si Nike quizás fuese también una marca de prendas deportivas y que quizás por eso se le llama Nike, pero me pareció también interesante eso, que de una marca nos creamos un concepto completo. Bueno, esta pregunta que haces, creo que orienta bien la respuesta. Es un uso por antonomasia, creo. Me recuerda también otro caso característico de palabra que se repite como malagueñismo y que creo que es la palabra guarrito. La palabra guarrito, es una palabra para hablar mucho tiempo de ella, porque es interesantísima. En realidad procede por antonomasia del nombre de una marca, de la marca de esa broca o de esa máquina de hacer agujeros, ¿no? Warrington, que se españoliza como Guarrito y se localiza claramente en la ciudad de Málaga. Cuando tú dices Guarrito fuera de Málaga, pues nadie entiende eso, ¿no? Porque es un berbiquí o cualquier otra palabra. Y además es un ejemplo extraordinariamente hermoso de animalización lingüística, porque es una metáfora, como antes Antonio hablaba de la importancia de las metáforas en el lenguaje. Este es un ejemplo característico, porque es una creación espectacularmente descriptiva y bellísima del movimiento de la broca y su comparación con lo que pasa con los cerdos, los jabalíes y lo que ocurre en el acto sexual.
de estos animales y es una animalización lingüística bellísima, ¿no? Entonces, igual que en el caso del guarrito, ocurre con el caso del fiso. Lo del Niki no me queda tan claro porque no identifico una marca, pero probablemente pudiese ser la misma trayectoria, sí. Estoy de acuerdo. Yo creo, Juan, creo que en el caso de Niki, que por cierto es una palabra que en absoluto es malagueña, es exclusiva del habla malagueña, ni mucho, vamos, que no tiene nada que ver con guarrito, ¿no? Por ejemplo. No. De hecho, si no me equivoco, hablo un poco de memoria, eso a lo mejor alguien me puede corregir. Niki está recogida en el diccionario también de la lengua española, en el diccionario general de la lengua española. Y creo haber visto en algún lugar que es una marca alemana de prendas de vestir. Hace referencia, el origen es un origen alemán de una marca de polos, de prendas de vestir, ¿no? Hablo de memoria, quiero decir. No, yo no conocía la palabra Nikki, directamente. Me la pasó una prima y que es mayor que yo y yo no lo había escuchado en la vida y le pregunté, oye, ¿qué quiere decir esto? Y dije, pues mira, por el nombre tiene pinta de que puede meterse en el mismo saco de guarrito o de fixo. Fíjate que esa es la clave un poco de lo que hablábamos. Cuando yo era joven, decíamos Niki. Ujú. Es decir, que era una palabra de uso absolutamente común y corriente. Yo pasé mi juventud en Granada, no en Málaga, y Niki era una palabra, ya digo, corriente. ¿Esto qué indica? Pues ese proceso por el cual el léxico local, léxico vernacular, tradicional, se va perdiendo y se va sustituyendo por palabras de uso general. ¿Qué pasa cuando uno consulta el diccionario? Antonio ha hablado de Niki y de otras palabras, porque Antonio es muy aficionado a los diccionarios. Pues que el diccionario de la academia y otros diccionarios lo que hacen es almacenar palabras. Las van almacenando y llega un momento en que esas palabras se quedan ahí como si se usasen, pero ya no se usan. Y los diccionarios tienen difícil esa tarea de actualización. De hecho, la hacen, pero es una tarea muy lenta. Por eso cuando consultamos un diccionario nos sorprendemos a veces de que aparezcan palabras que no usamos. La afición, Juan, perdón, Curro, la afición a los diccionarios me lleva a recordar el primer trabajo que yo hice cuando siendo estudiante. Hice precisamente un trabajo sobre los términos que el diccionario de la época, el diccionario de la Real Academia Española, los términos en desuso que todavía contenían, ¿no? Términos obsoletos que estaban presentes en el diccionario. Y ese trabajo me llevó a darme cuenta de lo que estás diciendo ahora, la cantidad de términos obsoletos que todavía se mantienen en el diccionario, ¿no? Efectivamente. Bueno, esto al margen de lo que estábamos hablando, Curro, perdón. Es No, que me ha nada, venido a nada. la memoria. Ni mucho menos. Perdona un momento, porque quiero aprovechar lo que ha dicho Antonio para dar testimonio, me parece un momento oportuno, del papel que Manuel Álvarez Guerra, que falleció en el mes de marzo, tuvo siempre en el desarrollo de nuestra investigación desde que se inició. Manuel Álvarez Guerra fue catedrático de lengua española en la Universidad de Málaga durante muchos años y fue una persona que creyó en nuestro grupo y en nuestro proyecto de investigación y siempre que pudo lo apoyó. Y entonces yo creo que es un momento oportuno para reconocer eso y para manifestarlo, para que las personas que escuchen este podcast pues lo sepan. Pues sí, Perdona por haberte interrumpido. ni mucho menos. Es interesante. Sí, señor. Hay que sirva también como homenaje, entonces. Hay otra palabra que a mí me ha llamado mucho la atención porque os cuento. Me la dijeron dos personas distintas
cada una es de un pueblo de Málaga y cada una le aplica un significado distinto. Entonces me pareció muy interesante. La palabra, que yo no la había escuchado jamás, es zangarreona. Que no sé si vosotros la tenéis controlada, si sabéis el significado o si tenéis algo en mente. No sé si Antonio, yo la verdad es que no la he oído, zangarreona, Zangarreona, sí. pero da la impresión de ser una especie de lo que los lingüistas ingleses llaman blending, Ujú. que es la unión de una forma arrear y zángano. Zangarreona podría ser una especie de blending, una creación. Hay muchísimas creaciones de este tipo que van cambiando de pueblo en pueblo, de Ujú. localidad en localidad. Muchas de ellas tienen una vida efímera, otras cambian de forma, porque hay que tener en cuenta que en el habla viva, que es lo que nos interesa, no existe un control, como pueda existir en el habla de las personas que están muy cerca del estándar o que se preocupan mucho del estándar. El habla viva evoluciona, cambia, varía sin control. Entonces es muy corriente que se produzcan 3, 4, 5, 20 formas distintas de un solo elemento común. Entonces este es zangarreona, puede ser zangarrona, puede ser sangarrona, Ujú. puede ser zangarronera, es decir, cambiar la forma e incluso adquirir distintos significados sin que esto lo controle nadie. Y yo, Curro, por puro placer de conocer y por ya curiosidad, estas personas que te dijeron que significaba esa Pues palabra. eso os iba a decir. Pues mira, la primera persona que me lo mandó, que es un amigo, que es de Al Margen, me dijo que una persona zangarreona es también como con una explicación malagueña, me lo dijo, es un lacio, un empanado, una persona que está apaguatada. Eso en Al Margen. Pero la persona que era de Álora, otro amigo mío de Álora, me dijo que se utiliza para decir que algo se está tambaleando, que algo se mueve, que algo no va estable. O sea, que son significados Y totalmente mira, distintos para la misma palabra. en el primer caso, y además en el primer caso de lacio, ¿no? De persona lacia, una Ujú. persona zangarreona, hay una palabra que no es ni mucho menos local, ni siquiera regional, pero que sí que tiene una acepción coloquial, que es zangarriana. Ujú. Y esa palabra significa eh, tener un ánimo triste, melancólico, mostrar algo de disgusto, algo parecido a lo que podemos entender como un lacio, ¿no? Ujú. Estar un poco bajo de ánimo. Es posible que esa acepción sea una variante de a la que ha aludido Juan, que se ha tomado en ese lugar de Álora, creo que me has dicho, ¿no? ¿No? ¿Has dicho? En Al Margen es donde me decían esa En el persona margen, la hacía triste. en Y el Álora es donde me margen. decían que es algo que se tambalea, algo que se mueve. Pues fíjate qué fácil es pasar de zangarriana a Ujú. zangarreona, ¿no? Ujú. Entonces es posible que sea una variante claro. Eh, no hace mucho a Juan le hicieron una pregunta en un medio de comunicación a propósito de esto que estamos hablando y le dijeron que qué opinaba él de una palabra muy malagueña, así lo dijeron, como era agüelo, con G, agüelo. Entonces Juan pues respondió lo que tuvo que responder, que no era ni más ni menos que una variante de abuelo, pero que no era una palabra malagueña ni nada de eso. Quiero decir un poco, redundando en una cosa es lo que la gente cree que habla o la gente piensa que el valor que puede tener un término, y otra cosa es lo que realmente es. En este Ujú. caso, y seguramente también en Zangarreona, estemos ante una variante puramente fonética que se ha lexicalizado de alguna manera, ¿no? Es interesante, es interesante. Si me permite, quería aprovechar, estoy aprovechando lo que dice Antonio, quería aprovechar para mencionar algo de uno de mis
de mis escritores predilectos. James Joyce, en alguna de sus obras, me parece que en el artista una de sus obras primitivas, ahora no recuerdo cuál es exactamente, dice que acusa a los ingleses de haberle robado su lengua, de haberlo dejado sin lengua, refiriéndose evidentemente a la lengua original de su país, Irlanda, al gaélico irlandés, cuando él probablemente es el escritor más importante en lengua inglesa, o uno de los mejores escritores en lengua inglesa. Retrato del artista como joven, que es una obra de Joyce menos conocida que Ulises, pero a la que se debería prestar también atención. Me refiero, obviamente, al lector común, no al especialista, que sí que le presta esa atención merecida. Y, bueno, en parte eso lo pondría en relación con lo que habíamos hablado anteriormente, acerca de si es bueno o es malo mantener las tradiciones, mantener la variedad de la ciudad. A cada uno su respuesta. No, es un buen germen. Eso que comentas es un buen germen para que cada uno pueda tener una respuesta. Quiero recordar, igual que he dicho antes, que si estamos hablando, que si estamos haciendo esto, es porque queremos que todo aquel que tenga vídeos anteriores a los años 90, que puede mandar ese contenido a la dirección mail boom, V-U-M, de Málaga, @uma.es, y ahí pueden preguntar dónde pueden enviarlo y cómo pueden hacerlo, y que ese material va a ser estudiado por Juan, por Antonio, por todo su equipo, para ver cómo ha evolucionado el habla malagueña, así que quiero volver a recordarlo. No quiero liaros mucho más, simplemente quiero preguntaros a cada uno, que siempre me gusta acabar con alguna referencia a algún libro, si queréis apuntar algún libro que consideréis que a cualquiera que le esté interesando esta charla y diga, oye, me gustaría saber más sobre la evolución del habla malagueña, del habla andaluza, ¿recomendáis algún libro, alguno que creáis que merece la pena o que sea entretenido, no solamente para estudiosos, sino también para cualquier lector curioso? Voy a dejar que Juan cierre el podcast, al ser él mucho más sabio que yo, con su recomendación. Pero yo, claro que sí, voy a recomendar una lectura, recogiendo un poco todo lo que ha sido el espíritu de esta gratísima conversación contigo, Curro, y algunos de los apuntes que se han hecho sobre mí y sobre mis profesores. Juan ha dicho que soy aficionado a los diccionarios y ha nombrado a don Manuel Alvar Ezquerra. Así que yo voy a recomendar la lectura de un diccionario. Puede sonar raro, pero no diría la lectura, la consulta de un diccionario. El tesoro del habla andaluza. El tesoro del habla andaluza es un diccionario que don Manuel hizo hace ya tiempo, con algunos, además de los compañeros del área de lingüística general, el Tesoro de las Hablas, y que yo creo que su consulta, primero, es muy interesante. Segundo, aclararía mucho a propósito de lo que realmente es propio de la zona o no es propio de la zona. Y tercero, puede servir como para tener uno en la mesita de noche y consultar de cuando en cuando para ilustrarse y para enriquecer el conocimiento, que siempre es una buena noticia. Y Juan, no sé si quieres recomendar alguno. Sí, yo quiero, soy un poco aprovechado, quiero aprovechar esta pregunta tuya para poner de manifiesto que nosotros estamos aquí hablando en nombre de un equipo amplio de personas que llevan trabajando con nosotros en este
asunto de hace mucho tiempo. Algunos de ellos son jóvenes investigadores que han hecho su tesis doctoral con nosotros en los últimos tiempos y que están llamados a desarrollar en el futuro pues trabajos muy buenos. Algunos de ellos ya lo son. Pero también hay personas que son mayores, que llevan mucho tiempo trabajando, que son muy experimentados. Algunos de ellos son lingüistas de gran importancia, como por ejemplo Francisco Díaz Montesinos, al que no quisiera dejar fuera, a que su nombre resonase en este podcast tuyo. Y en cuanto al libro que me gustaría recomendar, yo, si me permite, recomendaría dos. Por Uno supuesto. de ficción y otro más centrado en la descripción del habla de Málaga. El centrado en el habla de Málaga, quizás está feo que lo diga yo, pero es un libro que hicimos Antonio y yo, que se llama Estudios sobre el habla de Málaga, sobre el español de Málaga. Y es una recopilación de trabajos de todo nuestro equipo sobre los distintos componentes del lenguaje, sobre la fonología y la fonética, la pronunciación, sobre el léxico, sobre la sintaxis. Y ahí hay contribuciones de todos los miembros del equipo. Este es un acercamiento al habla de Málaga, un libro que uno, hombre, se puede llevar a la cama para leer, pero tiene el peligro de que se le puede caer encima de la cara en algún momento. Pero bueno, es un documento que puede ser útil. Y la segunda recomendación, pues, es la novela de Soler sobre... Bueno, es una novela que si habría que describirla de algún modo, si hubiera que describirla de algún modo, sería, por un lado, una novela sobre el terral. No hemos hablado del terral No en hemos esta hablado de larga terral. conversación y probablemente haya sido porque estamos en invierno, o bueno, en otoño, ¿no? Y se nos ha olvidado ya la importancia que tiene ese fenómeno atmosférico y climático. Pero la novela de Soler trata sobre el terral o trata sobre Málaga en el terral y trata también sobre el habla de Málaga sin hacerlo de una manera específicamente concreta sobre el modo de hablar. Pero cuando uno lee la obra de Soler, uno se siente inmediatamente interesado por la ciudad y por el modo de hablar. Lo que yo llamé en su tiempo, y me sigue pareciendo una manera interesante de describir, la ciudad lingüística. Hay una ciudad física, hay una ciudad emocional y también hay una ciudad lingüística. Y eso es lo que nuestro grupo de investigación ha pretendido siempre describir, la ciudad lingüística de hoy y del pasado. ¿Y cuál es el título? Perdóname que no sé si lo has dicho. ¿El título del libro? Es que el título de la novela de Soler, Antonio, ¿te acuerdas? Es que ahora mismo se me ha ido. Bueno, no os preocupéis Es que la ahora... última novela de Soler y ya digo, es una obra maestra. Y cualquier malagueño interesado en la ciudad debería conocerla. No hay Porque cuando uno la lee, bebe la ciudad. ningún problema, Es digo, porque emocionante. vamos a investigar el nombre en cuanto acabemos esta charla, lo vamos a ver y no te preocupes porque en las notas del podcast, quien quiera consultarlo va a poder bajar a las notas, va a poder pinchar y va a poder incluso comprar el libro directamente. No recordar el título, no hay problema. Y la verdad es que como no lo tengo aquí a mano, porque me lo robó un hijo y aún no me lo ha devuelto. ¿Es posible que te refieras al Camino de los Ingleses? No. Esa No. novela tiene 20 años. ¿No? Es una novela de hace 3 años, 4 años, no, menos, 2, reciente. No hay problema, Juan, lo que te digo, vamos a dejar esa novela igualmente en las notas del podcast, vamos a consultarla. Es como la novela de Joyce en Málaga. No se me ocurre una comparación más positiva. Sí, No quiero decir no. que sea igual,
pero se me ocurre que puede ser una comparación bastante positiva para el libro de Soler. Pues Juan, Antonio, podríamos quedarnos hablando mucho más rato, pero creo que puede ser un buen cierre esas 2 recomendaciones ahora de cara a la Navidad sobre todo. Así que 1000 gracias, que ha sido fácil hablar con vosotros, que lo habéis explicado muy bien y que creo que todos hemos entendido perfectamente que ese se habla malagueña y podemos también tener una forma subjetiva de pensar si es necesario mantenerla, si no, y qué podemos hacer para conservarla. Muchas Gracias a ti, Curro. Y el nombre del libro de Soler, como es tan simple y tan sencillo, por eso se nos ha olvidado. Se llama Sur. Sur, pues no se hable más, hemos cerrado el tema. Bueno, muy bien. 1000 gracias. Gracias. Charlotte 1 es un podcast de Curro Fernández Sibaja. Puedes escucharlo en iVoox, Spotify y Apple Podcasts.